Cirugía articular y lesiones deportivas, en el cual abarca lesiones de todas las articulaciones en sí. Lo que cubre cirugía articular es las prótesis de rodilla, cadera, hombro, en este caso. Nuestra alta especialidad, que es lesiones deportivas, que lo que incluye todo tipo de lesiones que conocemos del deportista, que incluye mucho lo que son lesiones de rodilla, ¿no? En este caso. Los diagnósticos se hacen dependiendo mucho, el paciente te llega después de una lesión deportiva, puede ser de fútbol, soccer, tenis, básquetbol, dependiendo mucho el mecanismo de lesión del paciente o qué sientes cuando vamos más o menos teniendo la idea para dónde va el tipo de lesión, si es un menisco, si es un ligamento cruzado. Normalmente pues es en cualquier edad, pero lo vemos mucho más frecuente en pacientes a partir de los 13, 14 años hasta los 55 años, que son pacientes que son mucho más activos, ¿no? Y que están haciendo actividades deportivas. En la mayoría de los casos es la cirugía lo más recomendado. Es dependiendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Villairibe y esto es Conversando con los Expertos. Si haces deporte o tienes algún familiar, amigo, hermano o hijo, este programa te va a interesar. Me acompaña el doctor Aureliano Mateus. Él es ortopedista, pero nos va a platicar acerca de la subespecialidad. Doctor, gracias. Hola Claudia, mucho gusto a todos. Gracias por la invitación otra vez. Me comentabas ahorita que estábamos platicando acerca de tu subespecialidad. Así es, nuestra subespecialidad es cirugía articular y lesiones deportivas, en el cual abarca lesiones de todas las articulaciones en sí, como hemos platicado anteriormente. Lo que cubre cirugía articular es las prótesis de rodilla, cadera, hombro, en este caso, el robot ROSA. Usamos mucho el robot para poder hacer prótesis de rodilla y poder dar esa función a los pacientes. Y la otra área que es nuestra alta especialidad, que es lesiones deportivas, que lo que incluye todo tipo de lesiones que conocemos del deportista, que incluye mucho lo que son lesiones de rodilla, ¿no? En este caso, y que incluye dentro de esas rodillas pues, lesiones meniscales y lesiones de ligamento cruzado anterior y posterior, que es lo más frecuente dentro de las lesiones deportivas. ¿Y cómo se diagnostica qué tipo de lesión tiene? Okay, los diagnósticos se hacen dependiendo mucho, el paciente te llega después de una lesión deportiva, puede ser de fútbol, soccer, tenis, básquetbol, y llega con un dolor o una inflamación posterior a una lesión. Entonces, dependiendo mucho el mecanismo de lesión del paciente o qué sientes cuando vamos más o menos teniendo la idea para dónde va el tipo de lesión, si es un menisco, si es un ligamento cruzado, y hacemos exploraciones dentro del consultorio y así podemos basarnos o ayudarnos con estudios de imagen para darnos ese diagnóstico en sí. Doctor, ¿y en qué edades es más común este tipo de lesiones? Normalmente pues es en cualquier edad, pero lo vemos mucho más frecuente en pacientes a partir de los 13, 14 años hasta los 55 años, que son pacientes que son mucho más activos, ¿no? Y que están haciendo actividades deportivas, pero pues realmente la edad es muy variada. ¿No? ¿Y qué tal los que ya en una edad más grande, ya lesiones por cuestiones de la edad, de las articulaciones, ya nos duele todo, doctor? Pues es algo que tenemos que ver realmente para dónde va el tipo de lesión, ¿no? O sea, hay que ver, a partir de una cierta edad tenemos que combinar si son lesiones que tuvieron previas o son lesiones actuales, pero por cronicidad, ¿no? Un paciente con una lesión crónica que ya lleva otro tipo de cosas como lesiones de cartílago, un desgaste articular junto con una lesión de menisco cruzado, y ya tienes que englobar y ver si el tratamiento va de un lado o al otro, ¿no? Ya es cuando ya buscas el tratamiento del paciente, cuál le conviene mejor, cuál es más beneficioso para él. En la mayoría de los casos es la cirugía lo más recomendado. Es dependiendo. Un ejemplo, en casos de rupturas de ligamento cruzado, todas son quirúrgicas, ¿no? La mayoría, si es una lesión parcial o total, el ligamento no tiene la capacidad de regenerarse, entonces buscas la manera a través de una cirugía que se llama artroscopía, que es una cirugía mínima invasiva con dos pequeños orificios, unas cámaras, reconstruimos o sustituimos ese ligamento cruzado con tus propios tendones del cuerpo. En caso de ser meniscos, hay que ver la lesión dónde es. Hay lesiones donde cicatrizan y otras que no cicatrizan. Entonces ahí también mediante la cirugía mínima invasiva, que es la artroscopía, entramos a la rodilla con una cámara. Son cirugías muy rápidas, son de 35, 40 minutos hasta una hora. Entramos, reparamos el menisco si es que es necesario y el paciente sale caminando, literal. ¿En el mismo día? El mismo día sale caminando, empieza con medicina física de rehabilitación y termina reincorporándose a sus actividades deportivas. ¿Y en todos estos casos de cirugía aplica el robot ROSA? En casos de cirugías de menisco y ligamento cruzado, no.
Esos son cirugías se llaman artroscopías. Es el paciente 2 orificios de 1 centímetro en la rodilla, entramos con una cámara y dos aparatos, que es un rasurador y el otro es una punta de termoplastía, y reparamos, y si es necesario usar sutura meniscal, reparamos el menisco. Y en el caso del ligamento cruzado hay que formar un nuevo ligamento con los tendones del mismo cuerpo y los pasamos a través de la rodilla y hacemos un nuevo ligamento. Después de hacer eso, ¿qué posibilidades tiene, bueno, el deportista o quien se lesionó en el área del deporte de volver como si nada?